La Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y sus más de 40 ponentes y articulistas me han dado el privilegio de representarlos para platicar con uno de los abogados más brillantes de México. Y esto pues, para mí es un orgullo muy grande, un gran privilegio estar con usted, con el doctor Juan Velázquez. Gracias, más bien el honor, el privilegio es para mí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, de veras nos sentimos muy agradecidos porque nos reciba usted aquí en este lugar tan bonito, tan elegante, tan precioso que tiene usted, ¿eh? Qué bueno, lo felicitamos, pero es interesante platicar con uno de los abogados más brillantes de México, con una trayectoria también de familia, de un gran amor a la patria, pero también ustedes han sido testigos de los grandes cambios de nuestra patria, ¿no? Sí, sí, como no. Mire, mi abuelo fue general de división y subsecretario de Guerra y Marina en el gabinete del presidente Porfirio Díaz. Y después mi papá ingresó al heroico colegio militar en el castillo de Chapultepec, y para egresar y luego de un tiempo ser el secretario particular del que entonces era el secretario de Guerra y Marina de don Porfirio Díaz, que era el general Manuel Mondragón. A ellos les tocó de alguna manera vivir la revolución, la disolución del Ejército Federal, cuando el presidente Carranza, y en tanto la Constitución de 1917 creó el Ejército Constitucionalista, que ya como Ejército Mexicano, que pasó a ser Ejército Nacional y luego Ejército Mexicano, y que como Ejército Mexicano ya cumplió 100 años de gloria. Ellos no fueron partícipes de la revolución, se exiliaron en Nueva Orleans. Mi abuelo para ejercer como ingeniero militar y mi papá para hacerse abogado. Y para después de unos años regresar a México, porque el gobierno norteamericano les pidió que para continuar sus actividades profesionales se nacionalizaran norteamericanos, lo cual en aquella época implicaba la pérdida automática de la nacionalidad mexicana. Ellos, profundamente nacionalistas, mexicanos, optaron por regresarse a México y para entonces reiniciar su vida en este país. Ellos fueron mis antepasados. Estoy muy cerca de una familia, de un personaje que tiene historia, que ha vivido los cambios de nuestra patria, pero que a pesar de estos cambios ha habido también un proceso de adaptación al estilo de los gobiernos de México, ¿no? Sí. Pues sí. Yo estuve interno toda mi adolescencia en una escuela militar y ahí también aprendí los valores del nacionalismo, el amor a la patria, de la disciplina, de la lealtad, del cumplimiento de la palabra empeñada, y todo eso me marcó y yo diría que me sirvió, que fue determinante en mi ejercicio profesional. Debo reconocer que porque mi abuelo, mi papá, mi primo, mi tío fueron militares y yo estuve interno, como ya dije, en un plantel militar, mi vocación, mi gusto era por la milicia. Pero bueno, ya con un papá abogado y que a mí desde niño
me llevaba con él a sus quehaceres de abogado, pues ya más bien me encaminé en ese camino y pues por eso acabé siendo. Pero aquí hay una raíz muy preciosa. La disciplina militar, el cumplimiento, como usted dice, de la palabra, el cumplimiento de los deberes, en el abogado es importantísimo. Creo que hay pocos abogados que tienen una filosofía como la de usted, como que faltó un poquito de adiestramiento, de seriedad en la palabra, de formalidad en el compromiso, sin criticar a los abogados, pero lógicamente hay un cambio fuerte. ¿Por qué? Pues porque el abogado que es meramente profesional, ético, es un abogado como usted y que ha defendido casos importantes. Platíquenos usted más o menos cuáles han sido esos. Yo sé que hay de mucha trayectoria porque el periódico también lo ha publicado, ¿no? Pues mire, yo ya cumplí 52 años de ejercicio profesional como abogado, aunque 5, 6, 7 años antes de recibirme, pues estuve aprendiendo un poco la abogacía como pasante en el despacho de mi papá, que fue en su momento, durante varios decenios, el abogado penalista más importante de México. Porque a los pocos años de edad de mi papá se quedó sin mamá y entonces mi abuelo militar, pues sin saber muy bien qué hacer con un niño, lo mandó interno a Francia y en los veranos a Inglaterra. Y para que entonces mi papá aprendiera latín, aprendiera griego, aprendiera francés, aprendiera inglés, y para que tuviera esa educación de principios del siglo pasado, de ciencias, de humanidades, bueno, en fin, ¿no? Y para que entonces, ya habiendo terminado el liceo, regresara a México, y para que, como dije, ingresara al colegio militar, pero luego se recibiera de abogado en los Estados Unidos, para que entonces con todo eso en una de esas regresara a México a ejercer esa profesión, y para que, según los escritores de la época, se convirtiera en el abogado más brillante, pues con toda esa educación que tenía, y para que también fuera el maestro en la práctica, en su despacho, de los grandes penalistas que luego brillaron, que se hicieron muy famosos. Con todo esto, comencé a litigar. Mi papá tenía una edad mucho mayor que la mía. Él me tuvo cuando tenía unos 50 y tantos años de edad. Y entonces, aunque pude hacerme a la sombra de él, en una de esas, esa sombra, pues no me fue haciendo sombra, porque mi papá ya a una cierta edad, pues se tuvo que retirar. Y para que entonces, pues pudiera yo, digamos que seguir el camino por mi propia cuenta, pero con ese aprendizaje invaluable que tuve de él y de otros grandes abogados de su época, porque a mí me tocó vivir los enormes, grandes, espectaculares litigios que todos ellos defendían en un México que no era el México de ahora, de tanta turbulencia, pero que sí tenía, pues, instituciones de una gran calidad. A mí me tocó vivir, digamos que lo último, por llamarlo de alguna manera,
de un México de oro. Un México en el que había, bueno, tríos, actores, toreros, artistas, pintores, pero entonces también policías, agentes del Ministerio Público, jueces, abogados, que componían un foro legal, bueno, diría yo que extraordinario. Comencé a litigar, tuve la suerte de comenzar a tener litigios que me fueron dando nombre, como por ejemplo el del primer secretario de Estado preso en toda la historia de México, el de un primer gobernador también enjuiciado, el de un primer campeón olímpico y en 2 olimpiadas y con muchas medallas de oro que defendí, el de uno de los grandes muralistas, Siqueiros, que me permitió ser su defensor en un caso que tuvo. Y luego, pues sí, al final de cuentas, fui transitando por la vida a través de esos casos que me dieron la oportunidad, la gran oportunidad de defenderlos con la ley, porque eran casos que por su importancia, por su exhibición pública, porque muchos eran políticos y entonces, pues digamos, o los ganaba con la ley o los perdía. Casos que siempre fueron ajenos a hechos de corrupción. Yo nunca he dado dinero para ganar un caso y yo diría que sin mucho mérito, porque tampoco nunca nadie en mi carrera profesional me lo pidió. No sabría ni cómo darlo y aunque hubiera tenido la oportunidad de darlo, no habría servido para ganar alguno de esos casos. Y eso entonces me obligó a seguir estudiando y a aprender, pues ahora sí que a batirme en el foro jurídico con mis armas, que eran las del derecho, las de la ley. Carambas, pues esto pues es de admirarse, ¿no? Sobre todo porque pues estamos en unos tiempos que se arreglan las cosas de manera diferente y creo que hasta la ley arregla. A veces me pongo triste cuando veo que se jura sobre la Constitución, decir, juro cumplir y hacer cumplir esta ley. Y resulta que lo primero que hay que hacer es cambiarla, ¿no? O sea, ya no se cumple la ley sobre la que se prometió. Sí, si hay una ley que me impide hacer algo, pues cambio la ley. O simplemente la violo y con un gran sentimiento de impunidad, porque lo que ahora vivo yo, me parece que muy desafortunadamente, es que como nunca antes hay por muchos una falta de respeto absoluto a la observancia de la ley. Ya nadie respeta la ley porque desafortunadamente ya prácticamente no tiene consecuencias. Pues esto en grandes rasgos son los méritos del abogado Juan Velázquez, a quien admiramos y admira muchísima gente, lógico, por la limpieza de sus casos, por su honestidad, por sus principios, porque la ley en él tiene valor,
tiene eficacia, así como el más vamos a decir, el más desamparado tiene derecho a la ley como el más amparado. Es a donde usted hace ese equilibrio y logra llevar esos triunfos que le ha llevado a que ahora se le tenga, pues se va a hacer un homenaje. ¿Qué siente usted de eso? Pues mire, me siento muy, muy honrado, y déjeme también incluir en esto que he mencionado algo que para mí fue el mayor reto profesional en mi carrera. También, por primera vez, hubo un expresidente de la República, poderosísimo en su momento, apresado domiciliariamente, acusado de genocidio, y por los hechos del 2 de octubre de 1968 de Tlatelolco. Ese, por su importancia, yo diría que en mis 52 años de ejercicio profesional fue el mayor reto de mi carrera. Porque para más conseguí lo que creo que no ha sido tan fácil para otros muchos abogados que han defendido casos parecidos de alguna cierta manera, aunque de una mucho menor importancia. Pero bueno, de líderes sindicales, de exsecretarios de Estado, etcétera, que han defendido, y para que hayan conseguido aprisionamientos domiciliarios, pero después de muchos años de que sus defendidos han estado en prisión. En ese caso que le digo del expresidente, cuando la muy honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se le enjuiciara, que el expresidente se le enjuiciara, hubo un fiscal especial que perseguía y que declaró: ni Juan Velázquez va a impedir que este expresidente pise la cárcel y que lo veamos tras de las rejas. Y para que yo consiguiera, y por primera vez en toda esta historia, que mi defendido, desde el primer día de su enjuiciamiento, estuviera, sí, aprisionado, pero domiciliariamente en su casa. Y para que entonces, desde ese primer momento, comenzara yo a ir ganando el caso hasta que lo gané. Bueno, ¿qué siento de este homenaje? Por supuesto, un gran orgullo, un gran agradecimiento, porque de verdad, pues creo que se deba más a la generosidad de todos ustedes que a un verdadero mérito de mi parte. Realmente lo tiene, pues, defender a este presidente que en un momento dado ya se sentía como que solo, y va a encontrar un refugio en el estado de Tlaxcala con el cobijo de don Emilio Sánchez Piedras, ¿no? Ah, claro, pero bueno, fíjese de qué gobernadores hablábamos. Sí. Bueno, hablamos de cuando ese México dorado y de políticos que eran verdaderas instituciones. De la época, ¿no? Claro, y que mal que bien fueron haciendo este México que nosotros conocemos. Sí, sí. Bueno, pues con él, afortunadamente Tlaxcala vivía en un desamparo también. Y fue necesario que Luis Echeverría encontrara el cobijo, perdón, le dije el nombre, encontrara cobijo en Tlaxcala, y entonces empezar a fomentar la educación superior, el avance y el impulso de la agricultura, la salud. Recordamos todas las giras que hacía frecuentemente por Tlaxcala y se sentía cobijado. Y entonces se impulsó también la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Y se impulsaron muchos sectores. Bueno, la industrial creció. Bueno, déjeme decirle, mire, a raíz de mi defensa fue que conocí la trayectoria de este personaje. Cuando asumió la presidencia de la República, México tenía relación internacional con alrededor de 50 países. Cuando salió, con 150. Cuando ingresó, casi ningún estado tenía una universidad autónoma propia del estado, sino que tenían que ir a otros estados, a otras capitales para estudiar. Cuando terminó, todos los estados tenían su universidad autónoma. Fue el primer país, México, con este presidente, que reconoció a China, porque la China de Mao Zedong, la China comunista, no era reconocida por el mundo occidental, sino la de Chiang Kai-shek, la República de China, para que entonces China ingresara a la ONU y los Estados Unidos y el mundo occidental la reconociera. Hizo el FOBISTE, el Infonavit, el ISSSTE, la Procuraduría Federal del Consumidor, los CONACYT, la Universidad Autónoma Metropolitana, bueno, en fin, muchísimas de las cosas que ahora los mexicanos tienen para su bienestar. Pues las balanzas tienen su peso, se equilibran, pero requieren siempre de gente conocedora. El pueblo tiene corazón, el pueblo tiene sentimiento, pero no sé cuánto tenga razón. A veces como que pues no le llega la información a tiempo. Eso es. ¿No? Y desconoce los hechos de los grandes hombres que hacen historia de México. Sí. Pero el abogado Juan Velázquez conoció muy bien a este personaje. Sí. Lo defendió y lo dejó arriba. Sí. Como él otros muchos. Por eso tiene un sobrenombre. ¿Se vale decirlo o no? No. Lo dejamos ahí. No pero, me gusta. No, qué bueno que dice eso. Qué bueno. Porque la prensa siempre tiene su sentido, ¿no? Tiene su interpretación, pero a veces más un tanto ciega que popular. Sí. Y hace que la gente lo entienda de esa manera. Yo no lo tomo a mal, porque habla mucho de la inteligencia de usted, de la sabiduría, de la agudeza para tratar los asuntos, ¿no? Lógicamente, pues aquí se ve toda la cultura, el conocimiento, la historia, el desenvolvimiento, los principios, que es algo que pues pocos tenemos la oportunidad de tener, ¿no? El conocer el pensamiento de otros países en sus idiomas. Mire, ¿sabe otra cosa que estoy recordando ahorita que a mí me ayudó? Cuando yo era niño, en México no había televisión. Sí. Y en mi casa, pues, obviamente tampoco. Luego ya llegó la televisión, pero en mi casa no la había. Y mi papá, que era una persona de gran cultura, por lo que he platicado de su historia, tenía una biblioteca enorme. Y entonces yo desde niño me dedicaba a leer, que todavía es algo que hago. Leer, leer, leer. Y de leer, pude aprender mucho. Pues es una biblioteca grandísima. Más o menos, ¿cuántos años se han llevado para tener todo este volumen? ¿De la mía? Ajá. Bueno, mire, esta es la biblioteca legal, porque en la casa de ustedes tengo mi biblioteca de cultura, digamos, ¿no? Pues entre todo quizá tenga unos 20,000 libros. Yo diría, de años, son 20,000 libros. ¿Cuántos años abarcan? No, ¿De su abuelo? De mi papá. Desde su papá. Sí.
hasta esta época. Hasta esta época, sí. Pues esto todo lo llena de cultura, lo llena de conocimiento, de habilidades para desarrollar su carrera. Pues vamos a quedar muy contentos de que usted nos acompañe este día 16 de diciembre. Creerá que yo voy a quedar más contento. Creo que todos, ¿no? Los abogados van a estar felices, seguro van a pedir muchos autógrafos. Y lo más hermoso de este encuentro es que va usted a dar un ejemplo de la tenacidad, de la entrega, del conocimiento, del aprecio de nuestro país y del amor por una profesión tan bella que es el derecho, para todos los jóvenes que están todavía en universidad, unidos a través de las redes sociales, y los que estén aquí presentes también. Eso merece que le diga muchas felicidades. Esperamos encontrarnos de nuevo aquel día, que se grabe otro video hermoso que se guarde para la historia. Podré darle un consejo, aunque no me siento tan capaz, a los jóvenes que estudian la abogacía. ¿Qué están esperando? La de que estudien, 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 aprendan, y para que defiendan con la ley y el derecho sin nunca involucrarse en un acto de corrupción.